En este video te digo cuánto tienes que ganar para poder comprar una casa, también te resumo el caso de plagio de la ministra Esquivel en 5 puntos y ante las peleas que se han dado en Cancún, te explico si Uber es legal o ilegal. 5 puntos para entender el caso de la ministra Yasmín Esquivel. En menos de un mes, Yasmín Esquivel pasó de ser una prestigiosa ministra de la Suprema Corte a una mujer acusada de copiar su tesis de licenciatura. El caso lleva desarrollándose varias semanas, pero en este video te lo resumo en 5 puntos clave. El pasado diciembre, el académico Guillermo Sheridan expuso que la tesis presentada por la ministra en 1987 era idéntica a la publicada un año antes por el exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edgar Ulises Báez. Tras la acusación, Esquivel emitió un comunicado en el que declaró ser una mujer íntegra y alegó que ella era la que había sido víctima de plagio, pues supuestamente le entregó la tesis a su tutora en el 85, pero no la presentó oficialmente hasta el 87, por lo que en ese lapso Báez, quien tenía la misma asesora, habría accedido a su trabajo y la habría presentado como suyo. Ante el caso, la UNAM llevó a cabo una investigación de 20 días y concluyó que en efecto el trabajo de la ministra era una copia sustancial ya que contenía coincidencias en su contenido hasta del 90%. Así, al darse a conocer esta información, se esperaba que la jueza tuviera consecuencias en el ámbito académico y en el laboral. Sin embargo, irónicamente, el camino hacia la justicia se ha vuelto más complicado de lo imaginado. Hasta el momento, la única persona afectada no ha sido la ministra, sino su asesora, Marta Rodríguez Ortiz. El 18 de enero, la UNAM informó que la académica había sido despedida por haber incurrido en faltas de honradez en el desempeño de sus labores. En respuesta, la tutora anunció que se defenderá y que buscará un amparo para continuar en la plantilla docente, esto a pesar de haber reconocido que sí existió plagio en el trabajo de Esquivel. En cuanto a la ministra, la UNAM afirmó que no tiene herramientas para invalidar su título, pues la legislación universitaria no cuenta con una norma que permita quitar títulos una vez otorgados. Debido a la incertidumbre sobre cómo manejar la situación, la Casa de Estudios le pidió a la Secretaría de Educación Pública que asumiera la responsabilidad de determinar las consecuencias. No obstante, el subsecretario de la SEP le regresó la bolita a la UNAM e informó que es competencia de la universidad resolver la situación. Y el caso se complicó aún más cuando un grupo de 33 integrantes de la UNAM emitió un comunicado en el que asegura que es falso que la universidad no tenga facultades o mecanismos para quitarle el título a Esquivel. Entonces, ante todo esto, ¿quién tiene la razón? En teoría, la escuela sí puede anular el título de la abogada, pero tiene que hacerlo a través de un procedimiento ante el tribunal universitario, es decir, el órgano colegiado encargado de conocer y resolver faltas a la legislación universitaria. Sin duda, la resolución sería más fácil si la ministra renunciara, sin embargo, Esquivel ya dijo que no se moverá ni un centímetro de donde está. Por ello, el abogado Abraham Moisés Cano presentó una denuncia de juicio político contra la jueza ante la Cámara de Diputados, argumentando que ella tenía conocimiento del plagio y no se lo informó al legislativo antes de su designación como ministra de la Corte. Así, si los legisladores deciden iniciar el procedimiento y Esquivel es declarada culpable, la ministra podría ser separada de su cargo y enfrentar una inhabilitación de entre 3, 5 o 10 años al servicio público. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado la situación afirmando que los que piden que se castigue a la jueza han cometido delitos mayores, mientras que el diputado morenista Alejandro Robles presentó una iniciativa para que no se le pueda retirar el título y la cédula a las personas que hayan plagiado su tesis. Esto debes ganar para poder comprar una casa. Muchas personas tienen el objetivo de comprar un inmueble y olvidarse de las rentas, sin embargo, según la Conducef, más del 65% de la población nunca podrá hacerlo debido a los elevados precios de las propiedades y a los bajos salarios. Según el simulador de crédito hipotecario de esta dependencia, para comprar una casa de 2 millones se requiere un ingreso mensual de 60,000 pesos, mientras que para comprar una casa de 1 millón se necesitan ganar 30,000 pesos al mes. Eso significa que solo el 10% más rico de México puede adquirir una vivienda. Según datos de la OCDE, a finales del 2019 el 45% de la población mexicana pertenecía a la clase media percibiendo un ingreso promedio mensual de 7,000 pesos, una cifra muy por debajo de los 30 y 60,000 pesos que se requieren para comprar una casa. Así, para entender la magnitud del problema, veamos cuánto se necesita ganar para poder comprar un inmueble en las 5 entidades con mayor desarrollo económico de México.
Comencemos con Nuevo León. El índice de precios de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal señaló que durante el 2020 las viviendas ubicadas en esta entidad alcanzaron un precio medio de 1.138.000 pesos. De acuerdo al simulador de crédito, para comprar una casa de este valor con un crédito hipotecario a un plazo de 20 años y con un enganche del 20% del precio del inmueble, se requiere un salario mínimo de 26.000 pesos al mes. Por otro lado, tenemos al Estado de México, donde las casas en venta tuvieron un precio medio de 1.328.000 pesos durante el 2020. Esto significa que para comprar una casa en este estado, también con un crédito hipotecario a un plazo de 20 años y con un enganche del 20%, se requieren ingresos equivalentes a 30.300 pesos mensuales. En este listado también aparece Jalisco, la tercera entidad más poblada del país. Ahí las viviendas alcanzaron un precio medio de 1.300.000 pesos en el 2020, por lo que para obtener un crédito para una propiedad de este costo, con un plazo de 20 años y un enganche de 270.000 pesos, se requieren ingresos mensuales de 31.000 pesos. En cuarto lugar, tenemos a Querétaro. Durante el año más duro de la pandemia, las viviendas de este estado tuvieron un costo medio de 1.668.000 pesos. Utilizando nuevamente el simulador de crédito de la Conducef, se descubrió que para adquirir un crédito hipotecario a 20 años con un enganche del 20% del valor de la propiedad, se requieren ingresos mensuales de 37.800 pesos. Finalmente tenemos a la Ciudad de México, una de las principales metrópolis del país, considerada no solo como el centro gubernamental, sino también como uno de los principales motores económicos de la nación. En la capital, el precio medio de las viviendas durante el 2020 fue de 2.800.000 pesos, por lo que para adquirir una propiedad con un crédito hipotecario de un plazo de 20 años y un enganche del 20%, se requiere un salario mínimo de 66.000 pesos mensuales comprobables. Obviamente, los costos de las propiedades varían de estado a estado y hay zonas del país donde se necesitan menores ingresos para hacer un patrimonio. No obstante, lo que sí es una realidad en todo México es que, contrario a lo que muchos podrían creer, quienes no pueden comprar una vivienda no son pobres, no son desempleados y tampoco son personas con bajo nivel educativo. Hoy a quienes no les alcanza para crear un patrimonio son a los millennials, esta generación que anda entre los 30 y 40 años, que a pesar de contar con un título universitario y trabajar, no tienen los ingresos suficientes para pagar un inmueble, dando como resultado 680.000 viviendas abandonadas en el país. ¿La operación de Uber es legal o ilegal? Hace unos días, taxistas pertenecientes al sindicato Andrés Quintana Roo detuvieron a un conductor de Uber cuando este transportaba a una familia de extranjeros hacia la zona hotelera de Cancún. En taxi, señor. Aquí vemos que no se quiere en taxi, lo quieren obligar a irse en taxi. Estamos grabando en vivo. De igual forma, menos de 24 horas después, se difundió otro video en el que se observa a miembros del mismo sindicato golpeando a un hombre que pidió un Uber en la zona turística de la misma ciudad. Lamentablemente, estos incidentes no son aislados. La disputa entre taxistas y Uber en Cancún ha sido una constante durante los últimos 7 años, y es que los taxistas alegan que los servicios de transporte de las plataformas digitales son ilegales, mientras que los choferes de Uber afirman que no. Para aclarar el tema, veamos qué dicen las leyes. En 2016, Uber comenzó a operar en Cancún, pero pronto se enfrentó a una campaña del sindicato de taxistas y a grupos políticos que se oponían a su presencia. Como resultado a esta presión, la plataforma decidió suspender sus actividades en diciembre del 2017. Luego, para mayo del 2018, el Congreso de Quintana Roo aprobó una nueva ley de movilidad, la cual establecía que las plataformas digitales tenían el carácter de servicio público, por lo que para prestar sus servicios debían tramitar una concesión otorgada por el Instituto de Movilidad y Transporte. En concreto, el dictamen indicaba que todo vehículo que utilizara las vías del Estado y cobrara por prestar sus servicios de transporte debía contar con una autorización muy al estilo de los taxistas. Como era de esperarse, la normativa fue criticada por Uber, quien la consideró retrógrada, por lo que presentó un amparo para defender su condición de servicio privado y no público. Así, con esto bajo contexto, Uber volvió a ofrecer sus servicios en Cancún, eso sí, siempre teniendo problemas por la ley de movilidad. Sin embargo, el pasado 11 de enero, o sea, casi 5 años después del amparo, un tribunal tomó una decisión a favor de Uber. El tribunal consideró que la plataforma no es un servicio público, sino privado, por lo que no se le puede exigir una concesión para operar, permitiéndole a la compañía trabajar legalmente en Quintana Roo, específicamente en las zonas turísticas de Cancún y en la Riviera Maya. Esta resolución, como te imaginarás, generó el caos que vimos la semana pasada, pues los sindicatos de taxistas, que cuentan con 12.000 afiliados solo en Cancún, declaran que la operatividad de esta plataforma es ilegal y que tiene un régimen difuso. Entonces, otra vez,
¿Es legal o ilegal la operación de Uber en la región? De acuerdo con la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez, por el momento Uber es ilegal, pues aún se requiere de una reforma para su operación. Esto significa que mientras no se modifiquen las reglas locales, Uber no podría trabajar en Quintana Roo a pesar de los rumores o expectativas de algunos usuarios. La buena noticia para todos aquellos que prefieran las plataformas digitales de transporte es que el reciente fallo a favor de Uber obliga al gobierno estatal a modificar la normatividad del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, lo que permitiría finalmente la entrada de Uber en la región. Mientras tanto, es importante destacar que otras entidades del país ya han reformado su marco normativo para dar certidumbre a esta nueva movilidad de transporte. Un ejemplo muy claro es la Ciudad de México, la cual ha impuesto requisitos para los conductores de Uber, como que sus vehículos no deben tener más de 10 años de antigüedad o que el 1.5% de sus ganancias se tiene que ir a un fondo destinado a mejorar el transporte público. Espero que te haya gustado este video y si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. También te invito a que acá abajo en los comentarios me cuentes tú qué opinas del caso de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Crees que le deberían quitar el título? ¿Crees que debería dejar el cargo? También para que no te pierdas pues ninguno de los contenidos que hacemos diariamente, te invito a que te suscribas al canal y a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Kuai y en todas las plataformas digitales. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y que tengas una excelente semana.